¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer que nos acompañen. Muchos he estado discutiendo del tema de los cárteles de la droga. Cómo han operado, cuándo surgieron, quién los empoderó, quién los combatió. En fin, todo un discurso que se ve de una u otra manera, por supuesto, enmarcado por los intereses políticos y económicos. Mi querido doctor Ángel Valderas dio a conocer una columna semanal que ustedes saben que él precisamente maneja, tiene en un medio de comunicación, en el caso del Universal Querétaro, ahorita me va a corregir él si no es así, y en donde aborda precisamente este tema que me pareció muy importante para compartirlo con ustedes. ¿Quiénes empoderaron realmente a los cárteles de la droga? Mi querido Ángel, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Estimado Jesús, sí es correcto. La columna semanal de El Universal versión Querétaro. Y la idea nació de una de tus charlas, Jesús. Ah, Por mira. ahí, antes de escribir el artículo, te estuve escuchando, no sé si fue la de 10 minutos de análisis, en una donde tú planteabas todo lo que está alrededor, poder económico, incluso señalabas militar, grupos que están detrás. Y la narrativa que estamos viendo, Jesús, porque esta agresión de Donald Trump, de todavía no es un hecho, todavía no sabemos qué cárteles, está el aviso general, no nada más tendrían que ser mexicanos, de considerarlos como organizaciones terroristas, y, y llegamos a este nivel porque el presente no lo podemos entender si no vemos el pasado. Entonces, yo lo que veo en la oposición es que tratan de echarle la culpa a Morena. Te recordarás, Jesús, que a principios del año pasado, incluso hoy 30 de enero, la presidenta hablaba de bots, robots y de cuentas que son las mismas que sacaron la etiqueta narcopresidente, narcopresidenta. Recordarás a la ex candidata del PRIAN, incluso en el debate con Claudia Sheinbaum, acusándola de tener ligas con el narco. Entonces, a partir de ahí, Jesús, yo creo que sí es muy importante que la gente pues tenga la información precisa, porque los cárteles de la droga, yo digo, nacieron, crecieron, se desarrollaron, se potenciaron durante los gobiernos del PRIAN. Y el sumum, el límite, el clímax de esta situación se da con Genaro García Luna, cuando Vicente Fox lo nombra director de la AFI y Felipe Calderón lo asciende, lo asciende a secretario de Seguridad. Y detonan esta supuesta guerra al narco, que hoy ya tenemos todos los elementos para decir que no fue tal. Y no fue tal porque en realidad Genaro García Luna se dedicó a atacar a unos cárteles, pero a favorecer específicamente al cártel de Sinaloa. Y es información, Jesús, que ya viene desde años atrás, desde que estaba Felipe Calderón en la presidencia. Recuerdo un artículo de National Public Radio en Estados Unidos, en donde señalaban la protección, específicamente daban el nombre de García Luna y de la cúpula de la Policía Federal al cártel de Sinaloa. Entonces simplemente me tomé la molestia, Jesús, de ver, pues, cuándo nacieron los cárteles y quién gobernaba. Entonces me arranqué del más antiguo, 1960, Sinaloa. ¿Quién gobernaba en 1960 el país? El PRI. ¿Y quién gobernaba en Sinaloa? El PRI. El cártel de Juárez, 1970. ¿Quién gobernaba el país? El PRI. ¿Quién gobernaba Chihuahua? El PRI. Familia michoacana y cártel de Tijuana nacen alrededor de 1980. ¿Quién gobernaba el país? El PRI. ¿Quién gobernaba Michoacán? El PRI. ¿Quién gobernaba Baja California? El PRI. El cártel del Golfo nace en 1984. Veracruz, Tamaulipas. ¿Quién gobernaba el país? El PRI. ¿Quién gobernaba
gobernaba Veracruz? El PRI. ¿Quién gobernaba Tamaulipas? El PRI. Los Zetas nacen en el año 2000. ¿Quién gobernaba en el año 2000? El panista Vicente Fox. Y Tamaulipas lo gobernaba el PRI. Cártel Jalisco Nueva Generación nace en 2007. ¿Quién gobernaba? El panista Felipe Calderón. ¿Y quién gobernaba el estado de Jalisco? También el PAN. Caballeros Templarios nacen en Michoacán en 2011. ¿Quién gobernaba el país? El PAN con Felipe Calderón. ¿Quién gobernaba Michoacán? El PRD. Y el último de los más famosos, porque hemos visto una serie de escisiones, tú lo viste, la escisión más fuerte en el cártel de Sinaloa es cuando se da la separación de los Beltrán Leiva, que venían del cártel de Sinaloa. Y hoy en día vemos la segunda decisión más fuerte con esta, pues, guerra, podemos llamarla, entre los Chapitos y el Mayo Zambada. Y es el cártel de Santa Rosa de Lima, que está en pugna con el cártel Jalisco Nueva Generación, pero que nace en Guanajuato en 2014, cuando gobernaba el país el priista Enrique Peña Nieto, y el PAN tiene 30 años gobernando Guanajuato. Entonces creo, Jesús, que hay un alto grado de cinismo, específicamente en panistas y priistas, cuando critican la violencia que ellos heredan, porque la violencia en el país detona de una manera sorprendente Ujú. en 2007, que es justamente con la supuesta guerra al narco. Creo que tú recordarás, Jesús, casos famosos como el asesinato de estudiantes de ingeniería de excelencia, que eran en realidad estudiantes del sistema TEC-NM, del Ujú. Tecnológico de Saltillo, que estaban trabajando en el desarrollo de autos eléctricos y de energía solar, y que uno de ellos se había ido a hacer una maestría al TEC de Monterrey y otro doctorado al TEC de Monterrey, y que fueron asesinados dentro del Tecnológico de Monterrey, se les quitaron sus credenciales y se les acusó de delincuentes. Y yo documenté en esos años muchas muertes en retenes de mujeres, mujeres embarazadas, niños, jóvenes que morían en los retenes. Entonces me parece que tenemos que denunciar este cinismo y esta hipocresía de panistas y priistas, porque si estamos ante esta amenaza de Donald Trump, lo pudiéramos poner metafóricamente, metafóricamente, que un 99% de la responsabilidad lo tiene el PAN y el PRI. Y entonces es muy curioso que los que generan el problema hoy en día se pongan del lado de Donald Trump. Mira, he escuchado, por ejemplo, a la senadora panista plurinominal Lili Telles de Sonora echarle toda la culpa a los gobiernos de Morena y decir una serie de tonterías como que, por ejemplo, la gente ha emigrado a Estados Unidos porque se alejan del gobierno de Morena. Esta señora no tiene ni la mínima idea que lo hemos estado viendo hoy que se discute mucho de migración y también la gente ha emigrado por la violencia, que la mayor parte de mexicanos ahorita en Estados Unidos es gente que tiene entre 15 y 20 años en Estados Unidos. Entre 15 y 20 años. ¿Eso qué significa? Pues que los que tienen 20 años, ¿cuándo fue cuando emigraron? En 2005. ¿Quién gobernaba? Vicente Fox. Y de ahí a 2010, ¿quién gobernaba? Felipe Calderón. Entonces, fíjate este cinismo de los panistas, ¿no? Es que la gente migra por Morena. No, mucha gente migró, Jesús, por la violencia. Yo como profesor del sistema TEC-NM, recuerdo que en los años de Felipe Calderón tuvimos a muchos estudiantes, fíjate nada más, llegaban a Querétaro a estudiar de Baja California, de Chihuahua, de Nuevo León y de Tamaulipas. Cuando por lo general, por ejemplo, mi hermano es el caso, él es ingeniero Ujú. industrial, mucha gente de Querétaro se iba a hacer posgrados a Nuevo León y muchos incluso al TEC de Monterrey. Y a mí me llamó mucho la atención, Jesús, en esa época, estoy hablando del sexenio de Felipe Calderón,
porque yo a mis estudiantes siempre les hacía un cuestionario y les preguntaba si eran foráneos, para saber si podían hacer examen los sábados, y por la metodología que yo utilizaba. Y cuando eran foráneos, les decía y que me dijeran de dónde. Y empecé a ver un alto número de estudiantes foráneos que decían Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Coahuila. Caray. Y entonces pregunté a muchos de ellos por qué. Y me decían, es que nuestros papás están espantados con la violencia y nos están mandando a Querétaro para sacarnos de la violencia. Estoy hablando de jóvenes de 20 años de Ujú. edad. Entonces, sí, mira, pero te digo, la idea la tuve a partir de una charla que tú dabas, creo que la semana pasada, porque sí es justo, Jesús, que pongamos los puntos sobre las IES y que públicamente señalemos que los cárteles fueron potenciados durante los gobiernos del PRIAN. Por lo tanto, no tienen calidad moral de andar diciendo absolutamente nada. Pues ellos los crecieron. Yo me preguntaría, Jesús, 36 años de neoliberalismo a partir de la llegada de Carlos Salinas de Gortari, ¿qué hicieron ellos para detener la violencia o los cárteles? Crecieron más cárteles, ¿no? No, no hay cárteles, yo no veo cárteles importantes que hayan nacido, por ejemplo, después de 2018. En realidad es una herencia que viene de más atrás y estos cárteles, pues para que hayan podido operar de manera impune, pues tuvieron que haber tenido algún tipo de apoyo o a nivel federal o a nivel estatal o a nivel municipal. Entonces, hoy en día es muy fácil pretender, por ejemplo, que un gobierno federal que apenas tiene 6 años que llegó, le pidan que resuelva los problemas. Te pongo el caso, Guerrero. Mm. Oye, en muchos estados, Jesús, Morena tiene apenas 3 años gobernando, en otros menos, como Hidalgo o el Estado de México. Entonces es absurdo que los que generan la violencia durante décadas, porque ya son décadas, ya más de 20 años, son décadas, pretendan que un gobernador llegue y en 3 años te resuelva un problema, o un presidente municipal, que acaban de llegar. Entonces, en esas estamos, Jesús. Efectivamente, creo que es muy relevante fechas y quién gobernaba. Y preguntarles que nos den una explicación, porque creo que los menos indicados para hablar de eso son los panistas. Son los menos indicados, porque ellos llevaron a Genaro García Luna y la cúpula a la seguridad pública en este país. Ese punto que mencionas, querido Ángel, perversidad, ignorancia, bien lo decías, no tienen autoridad moral, pero ¿de dónde la sacan? ¿De dónde sacan esos pretextos? Porque tú y yo lo hemos visto. Marco Cortés es uno de los principales impulsores con Lili Telles del tema del narcoterrorismo. Por supuesto, también el caso de Ricardo Anaya, que justifica muchas de las acciones, y sobre todo también de este grupo, incluso hay que decirlo también, de corifeos, yo los defino así, de periodistas, quienes anhelan, ¿no?, un castigo para López Obrador por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, cuando en realidad si el Mayo está en la cárcel, pues deberían de preocuparse los que empoderaron al Mayo y los que hicieron que el Mayo se volviera la figura mediática que se volvió y que es, como bien lo señalas tú en tu investigación, en tus datos, pues personajes vinculados completamente al Partido Acción Nacional o en su defecto al propio PRI. Sí, además acuérdate, Jesús, se le achaca a Andrés Manuel López Obrador que no, que todo porque saludó a la mamá del Chapo en un evento público, Ujú. que además fue fortuito, y donde Andrés Manuel López Obrador explicó que la señora se le acercó para pedir clemencia a su hijo, que lo quería ver, etcétera. Pero a los panistas se les olvida, a nosotros no. De hecho, por eso el título que le puse al artículo fue una supuesta amnesia, porque yo no les creo, Jesús, no les creo. Claro. Ahí tenían la cabeza de vaca en Tamaulipas, un delincuente. Es más, Ricardo Anaya, también un delincuente prófugo en los Estados Unidos. Y a mí no se me olvida que el Chapo Guzmán, fíjate, ay, es que Andrés Manuel saludó a la mamá del Chapo. A ver, señores panistas,
el Chapo se escapó de un penal, entre comillas, de máxima seguridad, el penal de Puente Grande en Jalisco, después de que llegó Vicente Fox a la presidencia. Y en ese momento ya estaba Genaro García Luna en la AFI. Entonces, fíjate, Jesús, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por proteger al cártel de Sinaloa, ya comienzan a hilarse cabos de esa fuga del Chapo Guzmán del canal de Puente Grande. Eso sí es favorecer a un cártel, ¿sí? El que se haya escapado, supuestamente se haya escapado del penal de máxima seguridad y fue durante un gobierno panista. Yo creo que es perversión, Jesús, es una narrativa que precisamente se tiene que desmontar y se tiene que evidenciar porque no son ingenuos. Cuando Marco Cortés dice que hay que declarar a los cárteles, habría que preguntarse, Jesús, el PAN estuvo 12 años en el poder federal. ¿Por qué nunca pidieron los panistas o declararon a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas? Creo que el peor problema que tiene el PAN, Jesús, es que quieren hacernos creer, a ver, ya estuvieron 12 años en el poder federal. La pregunta para Marco Cortés sería, ¿y por qué ustedes no lo hicieron? Claro. Porque la violencia detonó tremendamente en 2007. Ahora, no seamos ingenuos, Jesús. Estados Unidos conocemos perfectamente. Cuando los Estados Unidos declaran a una organización como terrorista, se sienten como con el derecho de agredir a un país en donde se hallen esas supuestas organizaciones terroristas. Ya lo vimos en Irak y lo vimos en Afganistán después de los atentados a las Torres Gemelas. Entonces, los panistas que no se hagan, es extremadamente peligroso esa catalogarlos en ese sentido, porque es darle a los Estados Unidos argumentos y armas como para que pudieran intervenir militarmente en nuestro país. No son ingenuos, Jesús. Creo que usaste la palabra correcta. Son perversos y yo agrego, son cínicos. ¿Qué tanto crees tú, querido Ángel? Digo, las encuestas lo manejan de cierta manera, pero el resultado del 2 de junio también. eh, Buscan levantar la mano, porque me queda claro que no buscan hablarle a la ciudadanía, porque la ciudadanía difícilmente se va a creer este tipo de historias, aunque siempre habrá proclives, digo, tuvieron 16 millones de votos y demás, pero buscan quedar bien con Donald Trump, buscan quedar bien con el otro lado de la frontera en un momento dado para marcar una cierta diferencia de lo que se está haciendo y que ellos son más cercanos a ese tipo de políticas. Jesús, recordemos aquella famosa foto en la primera elección de Trump, donde legisladores panistas traían playeras de apoyo a Hillary Clinton. Y, ojo, antes del proceso electoral de los Estados Unidos, los panistas no decían ni pío, ni pío. Nunca salieron a apoyar a Donald Trump, porque imagínate que hubiera ganado Kamala Harris, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en realidad los panistas lo hacen porque quieren de alguna manera congraciarse con las políticas de derecha de Donald Trump, incluso en contra de los intereses de su propia patria. Y de esa manera, pues ellos quieren ser más trompistas que los más radicales del MAGA, de Make America Great Again. Yo creo que lo hacen también, por un lado, la perversión, querer quedar como los mejores alumnos con Trump, y por otro lado también por una oposición alicaída, Jesús, porque si es cierto que Claudia Sheinbaum gana con el 60% de los votos, por encima del 27% de Xóchitl Gálvez, candidata de tres partidos, dos de los cuales han gobernado durante décadas, el PAN y el PRI, y aún así apenas el 27%, y hoy la presidenta tiene un nivel de aprobación del 80% y un nivel de desaprobación de apenas un 15%. Ellos se están dando cuenta de eso, Jesús.
el gobierno de la 4T, el segundo piso de la 4T, ha aumentado los consensos de incluso gente que no votó por Claudia Sheinbaum. Esos 16 millones a los que se hacía referencia, estoy seguro por todas las encuestas que se ha disminuido. Y yo creo que es parte de la muestra de desesperación. Y entonces lo hacen para quererle decir a Trump, apóyanos a nosotros en contra del gobierno de México. Y yo digo, pues porque no pueden solos, porque no han podido en México, porque tú lo señalabas hace ratito, pues aquí en México ya no les creemos, porque ya los vimos en el poder. Entonces, yo creo, efectivamente coincido contigo, que esto lo están haciendo los panistas, ni siquiera dirigido a la población de México, ni siquiera a su base social. Lo están haciendo directamente para interpelar a Marco Rubio, a Donald Trump, a los senadores republicanos más radicales. Mi querido Ángel Valderas, siempre es un gusto platicar contigo y aprender de ti. Gracias por estos minutos para la comunidad. Jesús, pues saludos cordiales desde Querétaro y como siempre, saludos cordiales a todo tu público.